chaleco para todos los tataí, tatata, ya y enguello que Sambiampungo cutar en todos los días me da güey. Lucero es conocido porque abre los caminos, abre los senderos. Es el inicio o fin de los caminos. Es vigía en la noche y el día. Silba en las cuatro esquinas. Mezcla la ruta con sangre. Es espía y mensajero de Dios, de la puerta, salva y mata. Es juguetón amable y peligroso. Puede ser como un ángel, malo como un diablo también. Se aparece en cualquier parte, con su garabato de guayaba. El rey de las maldades. Hay que tenerlo contento porque mata rápido y salva milagrosamente. Hace que las cosas vayan para adelante o para atrás. Dirige los pasos de los hombres y de las deidades. Es el que tumba los cuchillos o los revólveres de la mano de los hombres y tiene la llave del destino. Los ganguleros, cuando ofrecemos aguardiente malafo a otro hermano religioso o a otra persona que ha venido de visita, siempre cruzamos las manos en señal y demostración que somos ganguleros y tener respeto hacia los espíritus que en vida también procesaban esta religión del palo mayombe. Los ganguleros que son tatas pueden cruzar y solo señalar con un dedo y no tener que cruzar las manos por completo. Eso lo pueden hacer solo los tatas. Eso no lo pueden hacer los enguellos. Por lo tanto, cuando un enguello va a entregar o va a pasar un lutete, una jícara con aguardiente, un lutete con malafo, entonces cruzamos la mano igual que si vamos a entregar una vela que necesita el hermano religioso, la entregamos y cruzamos las manos en señal de respeto, no solo al hermano religioso, sino a los espíritus que también en vida eran religiosos. Y eso es el complemento que hacemos en los Munanzos Congo. No entregamos las cosas por la libre. Cuando vamos a entregar un lutete con malafo, una jícara con malafo, el tata puede poner dos dedos o puede poner un dedo, pero el engueyo tiene que cruzar las manos en señal de respeto a los espíritus y en señal de respeto al hermano religioso que también es gangulero. Entonces va a cruzar las manos como se ven aquí. Pero la forma de trabajar que tiene el gangulero es igual para todos los Munanzos Congo. Si cuando pintamos un lutete y echamos aguardiente o prendemos una vela, sabemos que se lo estamos ofreciendo a Cobayende. Si pintamos 4 rayas y cruzamos, significa que estamos ofreciendo el malafo a las identidades que en vida eran mayumberos. La representación de los trabajos son parte importante. Cómo usted se puede comportar en un Munanzo Congo cuando usted va de visita y usted no está recogiendo las cosas cuando se lo dan, estirando la mano y cogiéndola, tiene que cruzar la mano porque ese es el respeto que existe en los Munanzos Congo. La cartilla o libreta del gangulero, donde tiene sus apuntes, donde el gangulero va haciendo sus apuntes y esta libreta o cartilla o candiá es entregada por el tata del Munanzo Congo después que usted se raya de engueyo para que usted vaya aprendiendo signos, patipemba
y en un futuro, cuando usted se haga tata, entonces pueda haber aprendido para trabajar con su enganga. Los ganguleros se saludan diciéndose un ensalam aleikum y cruzan las manos como deber y como respeto a los hermanos religiosos. Por eso los ganguleros siempre tienen respeto hacia todas las personas que visitan su Munanso Congo, brindándole chamba o aguardiente. Nunca se permite que los religiosos se emborrachen en el Munanso Congo. Se hacen brindis, pero no se da bebida para emborrachar a las personas, ya que muchas personas le hacen mucho daño a la bebida y se ponen pesados, y pues eso puede traer en el Munanso Congo problemas. Aquí vemos formas primitivas que realiza el gangulero o que ha realizado el Tataíta Iraqi Nduana Panguila a través de los años, donde enseñamos formas primitivas, malongos o formas primitivas relacionadas con ensamble para hacerles bien. Todo gangulero sabe que se realizan buenas o malas artes, dependiendo del trabajo que vengan a buscar la persona o dependiendo del gangulero que quiera ejercer las dos fuerzas, ya que cuando usted jura o lo rayan o lo consagran o lo fragallan, usted está jurando las dos fuerzas, la fuerza del bien y la fuerza del mal, para defenderse cuando usted está en peligro que otro gangulero le ha echado una mayumba o una brujería. La forma que tiene el mayumbero de trabajar se remonta a sus raíces a cientos de años, en este caso el Tataíta Iraqi Nduana Panguila, que mantiene virgen las formas de trabajo que fue enseñada por su padrino Mariano Beto Nueve Paso de Gangandoque. Si sabemos que un enquegua, un mono, juega una parte importante en la enganga, debemos tener una quillumba de un mono, porque esto va a ser quien va a cuidar la enganga y va a avisar cuando existe peligro al mayumbero. Todo esto va funcionando en el granaje. ¿Cómo podemos ver patipembas o signos que van más allá de los conocimientos de otros ganguleros? Porque hemos tenido esa oportunidad de aprender para ahora poder enseñar a todos los mayumberos, a los que son nuevos, a los que son viejos, poder adquirir más conocimiento de las patipembas o signos que se realizan. Si al realizar cualquier ensara en Cunalombo, en el monte, va a jugar un papel importante cuando suculamos o limpiamos el encombo de una persona. Es cierto que tenemos que utilizar formas primitivas para asegurar el buen aura de la persona y poder quitar las malas corrientes o brujería o mayumba que le han echado o que le han hecho o trabajo que le han hecho. El gangulero trabaja también con hierba pata de gallina, quimbanza. El gangulero trabaja con ñame y esto va a ser también formas primitivas, auténticas, ya que en África, en la parte norte de África, utilizan mucho el ñame para realizar cualquier trabajo. Es cierto que a través de todas estas formas primitivas que existen, podemos decir
que mientras más aprendemos en esta religión, más difícil se va poniendo. Sabemos que el lucero es el que abre los caminos, que el lucero está en los senderos, que da luz a los senderos y que en un momento determinado nos puede salvar milagrosamente o nos puede, como dice, cerrar nuestros caminos. Es por eso que el lucero juega una parte importante en el engranaje que tienen los mayumberos. Los mayumberos de Tambatilanga, del tiempo Congo, siempre han encontrado una matari en forma de carabela, en forma de quillumba, como esta que aparece aquí. Por lo tanto, un gangulero siempre debe buscar una matari que se parezca a una cabeza de muerto o una quillumba, porque los viejos ganguleros siempre tenían este tipo de matari en su enganga. Las diferentes formas que existen al ver cómo trabaja un gangulero nos pone a prueba de los conocimientos que ya ustedes pueden obtener o pueden tener en el transcurso de su vida como religioso. Ya hemos explicado que aquí nunca se sabe nada, que los que más saben siguen aprendiendo y que los religiosos, no importa que tengan muchos ahijados, ellos siempre pueden aprender. Muchas veces quemamos fula, pólvora, y esto de acuerdo a los conocimientos que han impartido los viejos ganguleros. Sabemos que cuando la prendemos, la fula, la enganga, despertamos a los espíritus. Y que cuando hacemos trazo o hacemos obra o hacemos un trabajo, podemos arrear a los espíritus. Si el gangulero puede ponerle en un lutete, en una jícara, pólvora y poder arrear. Los ganguleros pueden utilizar un muñeco de tela para hacer trampa a un enemigo o quitar el espíritu al enemigo si éste es africano y él lo ha cogido para hacer daño. Todos los espíritus que usted tenga de protección, si usted lo coge para hacer daño, pueden quitárselo. Por eso que los que conocen estas manifestaciones nunca hacen daño con sus espíritus de protección. A esos espíritus le dan luz. Cuando trabajamos con un ataúd o cintas de colores, lo estamos haciendo con centella. Centella, para los que no conocen, es la dueña de los espíritus y la dueña del cementerio, la dueña de las cuevas y la dueña de los remolinos. Es por eso que estas formas de trabajo siempre son importantes aprenderlas, porque nos dan la capacidad de poder entender más esta religión. Existen muchas empacas. Hay quien dice que existen 12, 15 o 25, 12, 18. Existen dos empacas que son verdaderas. La empaca de Ensara, que es la que se utiliza para hacer trabajo, y la empaca Vititi Mensu, que es la que tiene el espejo, que es la vista de la enganga y de los espíritus. Existen otras empacas, como aquí podemos ver, que hacen los religiosos o que inventan y crean de que hay muchas empacas diferentes. Pueden ser empacas unidas una con la otra y pueden ponerle caracoles o conchas de mar, todo eso, pero eso no es importante. Lo importante es que la enganga tiene la empaca en Sara, que es una empaca pequeña sellada, que le dicen empaca de bolsillo, y esa sirve para ir a buscar los espíritus al cementerio, a la funeraria, al monte y a la propia calunga. Siempre hablamos de los espíritus que vamos a buscar. También sabemos que hacemos mazango
de guerra y lo imploramos a los espíritus que son principales en la enganga para así tener la fuerza y el poder que representamos con un muñeco con encangre y mazango o hojas de maíz. Esto es importante, todo lo que se diga va a ser de ayuda en la vida como religioso. El gangulero utiliza su mente cuando realiza los trabajos. Cuando los ganguleros están haciendo una ensara, nadie puede perturbar la ensara porque rompe las acciones y las corrientes del trabajo que se están haciendo. Por eso que cuando nosotros sabemos que están trabajando la religión, nos mantenemos callados para producir buenas corrientes al trabajo que se están haciendo y no cortar las corrientes, que el trabajo entonces no funcione. Muchos religiosos que no tienen experiencia son falta de respeto, porque cuando el padrino está trabajando se ponen a hablar y se ponen a decir cosas y a hacer cuentos que no vienen al caso cuando verdaderamente nosotros estamos trabajando con los espíritus o inquisis de enganga. Aquí vemos el caracol de 9 sayas o 7 sayas, que es la puerta abierta al cementerio para que la enganga busque espíritu ella sola al cementerio y usted no tenga que salir a buscar los espíritus, porque los espíritus de la enganga se acaban, se terminan. Cuando usted arrea y arrea y arrea y arrea, usted está perdiendo los espíritus. Cuando usted no hace un trabajo y usted no deja un rastro, cuando se hace una patipemba es importante porque usted deja un rastro del espíritu y el espíritu puede regresar a pesar de que usted borre esas patipembas o signos. Muchas veces nos hemos preguntado cómo es que funciona Palo Mayombe. Palo Mayombe trabaja con la fuerza de la naturaleza y los espíritus. Sabemos que Quiburé o Madre Agua, como es conocido en lo popular, o Mamá Umbo, es también una deidad muertera, como lo es Centella, la dueña de los espíritus. Cuando trabajamos con Quiburé, y muchas personas no saben trabajar con la tinaja de Quiburé, o Mamá Umbo, o Umbo, o Madre Agua, ponemos una piel de reptil alrededor de ella para poder trabajar con ella y poner, como vemos aquí, diferentes piezas religiosas, desde clavos de línea o cuchillos o machetes o la misma empaca en Sara. Y todo esto, si no tenemos la piel de reptil, de ñoca, entonces no podemos realizar los trabajos que podemos hacer con Quiburé, que la gente no lo conocía y que yo lo saqué a la vista de todo para que supieran cómo es que se trabaja con Quiburé, porque trabajar con Quiburé es importante. El que sabe trabajar con Quiburé es como trabajar con la enganga. Muchos viejos anguleros arreaban primero con Quiburé y después arreaban con la enganga. O sea, que esto significa que si usted, que le están haciendo un trabajo, se lo hacen con Quiburé, con Madre Agua, entonces si usted no tiene Madre Agua, sus espíritus se van a asustar, porque estos espíritus son horrendos. Se manifiestan como una bola negra de pie y medio y lleno de brazos y de ojos de las personas que han muerto en el mar. Y es por eso que muchas veces hasta los videntes pueden escuchar y pueden oler el mal olor que trae de las personas que están putrefactas
en esta representación de Quiburé, de estos espíritus. Miremos más a los lados y sabremos cómo puede trabajar Quiburé, viendo que está trabajando también la empaca de Ensara, donde tiene el bisongo o la X. Ahí vemos como también trabaja con patipembas o signos, y esto representa al mal y sobre todo al fondo del mal. La forma de trazar a Quiburé puede variar de acuerdo al convenio o tratado que se está haciendo con la tinaja, con Madre Agua, con Mamá Umbo, y depende de los conocimientos que tenga el tata o la yai o el tataíta. Siempre el gangulero utiliza estas formas primitivas para así llamar identidades o espíritus inquisis de enganga fuertes. Los ganguleros que tienen evidencia o que sienten el espíritu o que lo escuchan, estos ganguleros pueden captar muchas cosas de los trabajos que hacen los espíritus, los inquisis de enganga. Y es por eso que siempre un gangulero que tenga evidencia, que sienta a los espíritus, que pueda ver a los espíritus, que lo pueda escuchar, estos ganguleros están mucho más preparados que aquel que es religioso y que no siente nada. Claro que esto se puede ir desarrollando cogiendo sombra en la enganga, dedicando una hora a estar tranquilo delante de la enganga y percibir o recibir lo que nos transmite los espíritus. Muchas veces cerramos los ojos para ver y estamos viendo mentalmente, y esto nos va a desarrollar lo que es el desenvolvimiento espiritual que podemos tener nosotros. Aquí vemos trabajando con un melón de agua. ¿Con quién trabajamos? Cuando trabajamos con un melón de agua, lo hacemos con Quiburé, con Madre de Agua o Mamá Umbo, como es conocida. Ha hecho un hueco en el melón y ha puesto también un lutete, una jícara. Dice que cuando se mantiene el humo así, pues los espíritus están absorbiendo ese humo y no lo deja salir del lutete, según las creencias en esta religión. Siempre es intrigoso trabajar con Quiburé. Siempre es difícil poder transmitir los conocimientos que puede tener un gangulero en base a lo que conoce o lo que ha aprendido a través del tiempo. El religioso que conoce siempre trata de aprender de los que saben más, de los que transmiten conocimiento, porque esto no lo transmite todos los religiosos, no lo pueden transmitir. Realizamos aquí una patipemba que también llaman tablero, y esto nos sirve porque podemos llamar diferentes deidades e identidades en un solo espacio, en una sola patipemba, en un solo signo. Siempre que trabajamos con Quiburé o Mamá Umbo,
como es conocida, o Madre Agua en lo popular, podemos trabajar también con Mamá Chola, que en el sincretismo es la caridad del cobre, la Virgen de la Caridad del Cobre. Y esto nos va a servir porque va a haber un balance en el trabajo, y también sabemos que es una deidad que es muertera y por lo tanto va a estar involucrado muchos inquisis de Nganga o espíritus o inquisis de Quiburé, y estos espíritus son muy respetados porque tienen mucha fuerza y los videntes lo pueden ver. Muchos videntes no quieren ver estas deidades, estos espíritus de Quiburé, porque son espíritus horrendos. Vemos como hay un círculo aquí adelante que representa a Lucero. Este también va a abrir los caminos del trabajo que estamos realizando. Vemos aquí también un coco que va a ser pasado por la patipemba para recoger acciones y después ir a la esquina de la persona y romperle el coco en la esquina de la persona para que la persona tenga que cruzar por ahí, y esto le va a hacer daño en caso de que fuera un trabajo de malas artes. Vemos un melón y también tiene alrededor hierbas como albahaca, tiene muchas cosas que hemos rellenado en el lutete que hemos puesto: palo rayado, palo vencedor, palo quebrahacha, roble y muchos palos más que mencionamos. Los puñales lo deben tener los candangos de Mamá Chola o los candangos de 7 rayos, porque esto nos libra de la traición de las personas. Aunque eso es un poco confuso, pero podemos trabajar con puñales y así pueden traicionar a la persona que le estamos haciendo la ensara o trabajo. Aquí vemos un aspiral con hojas de maíz, y cuando hacemos un aspiral, esto significa que estamos trabajando con centella. El aspiral también representa un remolino y podemos realizar trabajo con centella haciendo aspirales en todo momento que usted presente pintado o con hojas de maíz, con encangre y mazango. Un aspiral siempre va a representar a centella, la dueña de los espíritus. Cuando hacemos la S de Sarabanda, sabemos que trabajamos con Sarabanda, y la S significa camino del monte. Vemos que la flecha tiene 4 muecas atrás, que esto va a estar involucrado Lucero. Aquí vemos un trabajo con encangre y mazango, una obra con coba y ente. Cuando trabajamos con cobaende, podemos trabajar buenos trabajos o malos trabajos, en saras malongo o en saras de ensamble. Cobayende puede ser utilizado para curar a las personas. También cobayende lo utilizan en la religión para realizar en saras malongo trabajos malos. Claro que no aconsejamos a ninguna persona que realice buenas ni malas artes. Simplemente dramatizamos escenas folclóricas, damos a conocer cómo trabaja nuestro Munanzo Congo, cómo se utiliza esta fuerza capaz de ayudar a una persona a destruirla en un corto periodo de tiempo. Cada angulero puede trabajar diferente.
Ya hemos explicado en otros videos, en otras ocasiones, que las patipembas o signos son iguales para todos los ganguleros. Que si usted hace una patipemba de 7 rayos, va a ser una patipemba para todos los munanzos congos de 7 rayos y no va a haber cambios. Si hacemos una calabaza, una patipemba con una calabaza, sabemos que va a ser utilizado mamachola. Eso es para todo el mundo. Aquí podemos ver un candango de mamachola. Y de esta manera, con estos círculos, están representándose de esa manera. Aquí vemos a Kiburé o mamá umbo con la piel de reptil alrededor y podemos ver clavos de línea, podemos ver embeles, cuchillos, podemos ver dientes de jabalí y todas esas cosas que se pueden poner para arrear con Kiburé. La tinaja nunca se puede destapar delante de nadie, solo la destapa el dueño cuando se encuentra solo. Un ataúd puede ser utilizado para trabajos de malas artes. Por lo tanto, cuando vemos que hay un ataúd, esto va a representar una ensara malongo. Cuando vemos una empaca sellada, pintada de blanco, con yeso, y vemos hojas de tabaco, y también vemos aquí en el centro una calabaza que se consumió y se quedó así, también en todo esto lo podemos utilizar para hacer macutos o resguardos. Las presentaciones en Cunalombo, en el monte, siempre son importantes verlas, porque nos ayuda a expandir nuestros conocimientos, nos ayuda a conocer más sobre los rituales y la forma con que el gangulero trabaja. Si trabajamos en Saras Malongo, ya sabemos que tiene que estar representado Lucan Casi o Candiampembe o Cachanga o Endoquen, como es conocido en lo popular, y sabemos que no puede faltar en un trazo cuando realizamos trabajo de malas artes pintar a Lucan Casi o pintar a Endoquen. El Tata Lamba de España, que siempre se mantiene en el orden religioso, es un gangulero que podemos confiar en él, es un padrino que sabe lo que está haciendo y esto le da la oportunidad a otras personas de que él pueda arreglar muchas cosas de las que están mal hechas o que le han entregado mal hechas. A mí me escribe una persona diciéndome que si a él le pueden hacer una misa espiritual, la persona en España y él aquí en los Estados Unidos. Eso no puede pasar, eso no puede hacer. Igual que me escribe otra persona diciéndome que si él espiritualmente lo pueden rayar. Mandarle el dinero para que lo raye él aquí y la otra persona en Venezuela. Eso es un robo, eso es un engaño, eso es algo que no debe hacerse porque es una mentira y estamos rodeados de eso, de mentira todo el tiempo. Por eso es que siempre tenemos que saber dónde nos metemos, saber primero cómo podemos acudir a un munanzo congo, donde este munanzo congo sea de prestigio, sea de respeto, sea de honor, y no nos engañe como estas personas que dicen que lo van a rayar espiritualmente, que le manden el dinero y
que lo van a rayar espiritualmente cuando la persona esté durmiendo. Oye, hay que estar, como dicen, con los pies en el suelo, porque si no, ustedes van a estar rodeados siempre de cuentos y de mentiras. Porque a eso se dedican las personas, a engañar a otros. Y si nosotros no tenemos conocimiento, pues siempre vamos a estar engañados. Vemos como en la tinaja de Quiburé podemos realizar y arrear por medio de un elele con entumbo, alcohol, podemos arrear inquisi de Quiburé. Los trabajos pueden ser hechos también con entoto o tierra de cementerio. Los muñecos pueden ser de tela con la ropa sudada de la persona, y eso va a ser parte importante al realizar un ensara malongo que necesitamos nosotros hacer porque nuestro enemigo nos está perjudicando. Las ensaras en Cunalombo siempre van a dejar lo mejor a la persona porque va a cambiarle el aura, y esto nos va a dar la oportunidad de poder tener más corrientes buenas y acciones y librarnos de los escollos que tenemos a diario en nuestros caminos. Vemos diferentes obras que tienen que ver con Lucero, o esta obra que tiene que ver con Mamá Chola, con hojas de maíz, y muchas veces estas obras son amarres que muchas veces se pueden dar o no se pueden dar. Los amarres, como decimos, no tienen garantía. Pueden suceder o no pueden suceder. Por eso que los ganguleros no se dedican a hacer amarre, porque también, ya lo hemos dicho, afloja su enganga, y las engangas toman años en coger fuerza poderosa para así trabajar y poder tener resultados de los trabajos que se realizan. Los ganguleros pueden quemar a su enemigo, como lo está haciendo aquí el Tataíta Iraca. Los ganguleros pueden ir a una mata a hacer sus trabajos en el monte en representación de estas formas primitivas que nos podemos ver, y podemos ver cómo el gangulero puede poner 3 cintas o 3 tiras de color blanco en un árbol para así amarrar y coger buenas acciones, o amarrar a una persona para ciertos trabajos. Claro que no puede ser con tiras blancas, tuvieran que ser tiras o rojas o negras para hacer una ensara malongo, donde se va a presentar en ese árbol la forma de esta ensara. Un gangulero siempre tiene respeto a su enganga. Un gangulero confía en su enganga porque su enganga nunca lo va a traicionar. Un gangulero procura de que su enganga esté poderosa y esté fuerte, poniéndole las cosas que son necesarias, y que esa enganga sea construida por un gangulero que sabe. Si un gangulero no sabe, usted va a tener una enganga falsa como todas las que hemos enseñado en diferentes videos. El gangulero hace ensara en Cunalombo, en monte, y aparece Lucancasi como aquí lo podemos ver, que brincó de aquí esta candela a la que aquí vemos la cara de Lucancasi. Qué difícil es poder trabajar palo mayombe a la altura de los conocimientos que tenemos algunos religiosos. Eso nos va a dar
la oportunidad de crecer mucho más en la religión y nos va a dar ese tiempo de poder hacer una ensara a malongo o una ensara de ensamble, recorriendo las formas primitivas que utiliza el gangulero paso a paso para mantener ese poder. En este caso, cuando amarramos la tanda o la lengua del enemigo por X razón, por chismoso, los ganguleros no pueden ser chismosos. Los ganguleros no pueden hablar de otros religiosos ni de otras personas. Los ganguleros son personas de respeto donde no se ven nunca involucrados en chisme o en calumnias. Los ganguleros no entran en ese tipo de cosas. Hoy en día aparecen una pila de personajes que son chismosos, enredador, que quieren esta religión, yo no sé para qué, porque esta religión, cuando usted entra en ella y usted quiere trabajar con ella, te va a coger una pila de años para que usted pueda entender más esta religión. Por eso decimos que si usted es padrino, usted tiene que seguir aprendiendo, para usted poder transmitir a los otros ahijados más conocimiento y no quedarse con que usted lo aprenderá, que ya lo sabrá, que te lo darán en sueños, que todo ese cuento que meten y siguen metiendo y siguen engañando a las personas de que lo van a rayar la persona en Venezuela y la otra persona aquí en Estados Unidos lo va a rayar cuando él esté durmiendo, él lo va a rayar espiritualmente y le están cogiendo 700, 800, 1000 y la persona cree que de verdad se rayó. Estos son personas ladinos que son astutos a engañar a otras personas porque han estado muchos años involucrando, engañando personas y siguen engañando en las redes sociales de que hacen amarres, de que ellos sí, de que ellos son los mejores haciendo amarres. Todo eso es un cuento. Yo se lo digo a ustedes porque yo conozco bien lo que es la religión. Y esos son uno de los trabajos que llegan más a hacerse. Amarre. Y los hombres amarrando a las mujeres. Y las mujeres amarrando a los hombres. Eso es una cosa increíble. Oye, cuando no te quieran, dale fuera. Y habrá otra persona que vea tus dones como hombre o como mujer. Vea que usted es una persona, si usted es celoso, si usted es borrachín, si usted está siempre peleando, quítese de todo eso. No pelee más la próxima relación que usted tenga. Trate de comprender a las personas. Porque así es como se adquiere una buena relación por años. Respete a la compañera de usted. Salga con ella. Pase su tiempo con sus hijos, con su mujer. No esté de que me voy para casa el amigo, me voy para eso. No te cases entonces. Si tú quieres estar en eso, no te cases. Y usted, si es mujer, atienda a su casa, atienda a sus hijos, atienda a su esposo. Tenga relaciones sexuales. Porque si no, el hombre va a buscar otra cosa a la calle. Arréglese. Siempre esté limpia. No importa que usted esté casada para usted mantener su forma correcta. Y entonces estos son, no, de que da la casualidad que cada 6 meses se rompe la relación. Bueno, se rompe porque se tiene que romper. Porque hoy en día la juventud es así. Y cuando yo fui joven también fui medio así también. Que hoy tenía una relación y mañana tenía otra. Pero cuando usted coge experiencia de la vida, usted se da cuenta que lo que tiene no es comparado con lo que está afuera. Y entonces dedique su tiempo a sus hijos, salga a pasear sábado y domingo. Si usted es religioso, tenga sus días de religión. No esté hablándole a su mujer que no conoce religión de brujería todo el día, porque eso la aburre. O hablarle de brujería a tus padres si no creen. O hablarle de brujería a tu hermano todo el tiempo en eso. Que es lo que hace aburrir a la persona. Nada más que el tipo habla de brujería.
¿Qué es eso? Que si hace, que si no deshace, porque está obsesado, religiosamente está obsesado, y entonces nada más su tema es sobre eso. Yo no hablo con nadie de religión, solamente aquí y con los ahijados míos. Pero yo veo una persona y yo no estoy diciendo no, porque yo soy palero, yo hago esto, yo lo hago lo otro, y yo me como el hueso, lo raspo y me lo trago, y hago todo ese tipo de cosas. No, nada de eso. A mí me conocen ahora religioso porque yo doy a conocer estas formas primitivas. La doy a conocer porque es mucho el engaño que existe y que están poniendo esta religión por el piso. Yo estoy engrandeciendo esta religión de nuevo, dejando un legado a todas las personas. El que confía en mí sabe que yo estoy hablando la verdad, de que yo no tengo que engañar a nadie, de que ahora cogiste una foto mía, déjala con mi nombre. ¿Por qué tú tienes que poner una foto en tu página y quitar mi nombre como si fuera tuya? Todo el mundo sabe mi trabajo. Esto no tiene comparación con ninguno. Cuando vean esto, saben que es mío. Estás engañando a la gente, que tú te tienes que retratar con lo mío. Yo te di ese permiso a ti para que tú te retrataras con mis patipén bajo signo y estés retratado ahí como si tú fueras bacán. El bacán soy yo, que soy el que lo hago. Que llevo muchos años en esto sacrificándome y transmitiendo a las personas conocimiento, que llevo 8 años en las redes sociales enseñando la verdad. Que muchas personas han retomado la religión porque yo la he enseñado de nuevo como es. Muchas personas me agradecen, otros me odian. Bueno, claro, yo no soy, como dicen, pepita de oro. Pero aquí se habla la verdad. Y al hablar la verdad, nos ayuda a entender más la religión. Porque esto siempre ha sido un tabú hasta para los propios religiosos. Porque aprenden de carretilla, aprenden de que se lo robaron a aquel que lo vio, al otro que lo vio en otro monanzo, que lo es, y están robando. Y nadie le explica nada. Cuando hacemos un cuadrado, estamos trabajando con mamá Bo. Cuando hacemos esta mata que ven aquí, es una palma que representa a Isasi Sasi, a 7 rayos, como dice, una palma partida por un rayo. Cuando vemos flechas, una flecha en medio y 2 que cruzan, eso no es 7 rayos, eso es mamá chola. Y así, porque han transversado esto a su manera y han inventado, ellos dicen que inventan patipemba, pero ellos no saben los conocimientos, ni saben leerla con los bisoncos, ni cero, ni nada, ellos no saben nada. Es un cuento atrás de otro cuento y atrás de otro cuento y no finaliza los cuentos. Y las personas están cansadas de eso, de tanto cuento. Oye, yo quiero aprender la religión, pero quiero aprenderla por una persona que me la pueda transmitir correctamente. Hay personas que dicen que lo han engañado 3 y 4 veces. Y cada vez que le entregan una enganga, se le entregan de mentira. Pero que usted va a la persona errónea, a la persona equivocada. Usted paga por lo que le entrega. Está bien, están pagando su derecho. Eso es así. Eso va a suceder en todas partes del mundo, va a ser así. Pero que se lo entreguen bien. Porque si no se lo entregan bien, entonces usted está perdiendo su tiempo y su dinero. Y si no te explican nada y tú quieres aprender, pero no tienes esa oportunidad, porque su padrino, como dicen, es un gallo raspado. Sí, es la verdad, yo me río porque son gallos raspados. En Susu, vete a cacarear a tu gallinero.
Todavía anda volando querequeté. Como dice, todavía está volando querequeté. Buenas noches, santas noches, querequeté. Con permiso de mi entoto, querequeté. Con licencia de Guarihuanga, querequeté. Con licencia en Belenganga, querequeté. Con licencia Tronco de Ceiba, querequeté. Saludando a todo en Kisi, querequeté. Para los mundos mi confianza, querequeté. Son los propios Dokin Yaya, querequeté. Y todavía anda volando, querequeté. Y todavía anda volando, querequeté. Buena Congo Sun Sundamba, querequeté. Todavía anda volando, querequeté. Cuentan Gangan Dokin Yaya, querequeté. Sarabanda mi confianza, querequeté. Pues eso le cantan a la gente cuando todavía no se han dado cuenta que están en la religión y están en la nebulosa, que están, como dice una amistad mía, en la burbuja. Sí, están en la burbuja de la religión y creen que esto es como la lámpara de Aladino. Esto funciona, esto tiene su proceso, esto toma su tiempo a veces, pero siempre va funcionando. Siempre que usted tenga la mente en lo que usted está haciendo. Porque si usted está haciendo un trabajo, está haciendo una obra, está pensando en el vestido de fulana de tal o en el amigo tuyo que se puso un pantalón, entonces tú no vas, para ponerle un ejemplo, tú no vas a resolver tu problema porque tu mente no está en eso. Cuando uno quiere algo, tiene que poner la mente a trabajar. Por eso te dicen los religiosos, pídalo, pida para que se logre, para que usted pueda alcanzar lo que quiere, pídalo. El cuento en la religión siempre va a estar. La estafa en la religión siempre va a estar. Porque yo un día me voy a morir. ¿Y quién va a seguir? Bueno, a lo mejor mis ahijados pueden seguir. Como yo que estoy fajado, como dice, con el mundo, diciendo las verdades y cómo son las cosas. Aquí vemos una lámpara que le dicen lámpara de aceite. Esto antiguamente se le ponía a mamachola, también a coguayente y también a muchos espíritus como lucero, y era con algodón y aceite. Las presentaciones con Guadariamba, la justicia, son también trabajos muy delicados a lo que muchos religiosos, sin duda alguna, no quieren trabajar. Y esto sucedía en Cuba, como en otras ocasiones yo lo he expresado, que los religiosos cuando venía un problema de justicia le decían, mira, yo no te puedo hacer el trabajo porque tengo presentado ahora un trabajo y no te puedo hacer este trabajo, pero mira, ve para acá ese fulano, que fulano sí te lo hace. Y entonces había un religioso que sí, que no le interesaba, porque los trabajos de justicia, si usted no lo hace bien, lo que sucede es que usted coge el arrastre. Y al coger el arrastre, lo que le va a pasar a esa persona te va a pasar a ti. Y si esa persona va a ir presa, entonces tú vas a estar con esa letra levantada arriba de ti de que tú vas a ir preso. Y como dice, la justicia nunca falla, siempre da en el blanco. Y entonces tenemos que tener cuidado cuando hacemos un cambio de vida, que cubrimos a la persona con una sábana y después hacemos la ceremonia arriba de él y después lo destapamos como si hubiera nacido nueva la persona para avientar las malas acciones y letras de infuir y de muerte o letras de accidente o otras letras que pueden levantarse. Aquí vemos la representación a una enganga, firmas que se utilizan para hacer una enganga. Aquí vemos una ensara malongo con el propio Lucan Casi. Podemos ver también a Centella y podemos ver 2 o 3 piezas religiosas como esposa y muchas cosas más. Aquí podemos ver
cómo el gangulero puede arrear con entumbo alcohol o, como dicen, con el guiro de arreo o en qué entuya cumbamba, que es con lo que arrea el gangulero cuando no utiliza la fula, la pólvora. Y estos arreos son importantes. El poder que tienen, no ves cómo alza esa candela. Y esto tenemos que aprenderlo, porque si no lo aprendemos, también esto nos puede explotar. Si no sabemos utilizarlo, nos puede explotar. Y entonces nos puede desbaratar el rostro y nos puede desbaratar la mano. Y es un peligro si usted no sabe utilizar el güenqué en cuya cumbamba. Muchas veces yo he dicho, bueno, yo no voy a seguir esto porque en resumidas cuentas ni estoy ganando nada, me estoy sacrificando de mi propio dinero, estoy sacrificando mi tiempo para personas que están haciendo cosas indebidas y personas que van a seguir engañando. Otras personas no, otras personas van a estar cogiendo lo importante de este programa, porque ya sabemos que son tantas cosas que muchas veces explicándolo o viendo el programa 3 o 4 veces es que podemos entender mucho más esta religión. Ya sabemos que si tapamos con hojas de plátano la enganga es porque vamos a hacer un trabajo con el sasi 7 rayos, o también la podemos cubrir con un paño rojo y con hojas de plátano para hacer un amarre. Aquí podemos ver que hemos pasado el dilongo por arriba de la persona y eso es lo que hemos visto, una ñoca alrededor de su cuerpo, y por eso lo hemos llevado al monte para que él brinque arriba de ese plato y romper esas acciones o ese trabajo que le hicieron a esta persona. Aquí vemos cómo brinca arriba del dilongo para romper. Siempre tiene que haber una persona al lado porque seguramente se va a caer. Entonces debe estar una persona cuidándolo o dos para que la persona cuando brinca arriba del dilongo del plato para romper las acciones del trabajo no le suceda nada, porque puede haber entonces un accidente. Hasta eso explico, porque otras personas lo explican pero lo dejan que la persona se dé el golpe. Como dice Ongoroti, cada uno con lo suyo. Un ensalamaleco para todos los tataitas, para todos los tatas, para todas las yayis, que San Piampungo, Cutar en todos los días de agüe, que agüe son agüe y que mañana son mañana. Que con Golango nunca tesis y tesis a mundo cuava.